Laura Montoya Upegui. Historias de las misericordias de Dios en un alma. Primera parte. Capítulo 1. Lugar de nacimiento. Sus padres, filiación divina, nombre, fe de bautismo, singularidades de su infancia. Con ansia suma estuve aguardando al Señor, y por fin inclinó a mí sus oídos y escuchó mis súplicas. Él me sacó del lago de la miseria. Salmo 39, 1, 2. Lugar de nacimiento, mis padres. Comenzó lo que impropiamente llamo mi vida natural en Jericó de Antioquia, el 26 de mayo de 1874. Fueron mis padres Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, ambos cristianos sinceros. No conocí a mi padre. De él solo sé que fue comerciante y médico, que sus costumbres fueron intachables y que su sangre hervía cuando se trataba de la defensa de la verdad y la justicia, que murió sin sacramentos en defensa de la religión el 2 de diciembre de 1876. Mi madre, hija de Lucio Upegui y Mariana Echeverría, nació en Aná el 10 de febrero de 1846. Contrajo matrimonio a la edad de 29 años. Fue piadosa, caritativa, y a tal punto era notoria la seriedad de su carácter y su piedad, que sorprendió a todos el que eligiera a un esposo después de haber desdeñado la mano de un alto magistrado y de otros connotados caballeros. Su carácter siempre igual y gracioso, sin pretender serlo, le conquistaba la amistad y el cariño de los de su esfera y el respeto de sus inferiores. Constante y magnánima en el sufrimiento, enseñó a sus hijos, fuimos 3, a despreciar lo transitorio y a suspirar por lo eterno. Tan seria en sus afectos que jamás recuerdo que nos hubiera besado. Lloró la muerte de mi padre ante el sagrario y en la oscuridad de la noche durante 20 años. Jamás se le oyó una queja y soportó los rigores de una viudez pobre con fortaleza edificante. Tan generosa en el perdón de las injurias que sobre sus rodillas nos enseñó a amar, orando por el que labró su dolor haciéndola viuda. Cuando ya grandecita le pregunté en dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía un miembro de familia por quien rezábamos cada día, me contestó: ese fue el que mató a su padre. Debemos amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Creció siempre en virtud y fortaleza y terminó su vida a los 77 años de edad, siendo religiosa misionera con el nombre de Hermana María del Sagrado Corazón. Coincidencia rara, nació el 10 de febrero de 1846 y murió el 10 de febrero de 1923. De su piedad da testimonio el hecho de que jamás quiso que un hijo pasara ni una sola noche sin bautizar y rehusaba cogerlo, ni lo estrechaba contra su seno mientras no hubiera recibido el agua santa. Mi filiación divina. A esta circunstancia debo la felicidad de no haber estado privada del santo bautismo sino 4 horas. Nací a las 8 de la mañana y me bautizaron a las 12 del mismo día. Es la primera gracia con que Dios regaló mi entrada en el mundo. La noche del 26 de mayo de 1874 me encontró ya hija mimada de Dios. Dios mío,
que pronto comenzaste a mostrar predilección por esta miserable criatura que tan ingrata te ha sido. Aquí sí que mostraste la verdad de aquella palabra, con caridad perpetua te amé, y por eso te atraje a mí. Diríase que el materno claustro te privaba de estrechar tu criatura con los lazos de amor de predilección, y por eso te apresuraste a hacerla tuya, metiéndola en las redes de la gracia santificante, tan luego como estuvo libre del materno encierro. Ay, cuánto dolor me causa el pensar que criatura tan amada no hubiera esperado a darse cuenta de tus misericordias para ofenderte. Ve aquí, reverendo Padre, el principio del rayón de luz en el tiempo, paralelo al rayón negro que tan pronto empecé a trazar con tinta de negación y oscuridad. La fuente bautismal de la antigua iglesia de Jericó fue mudo testigo de mi filiación divina a los claros resplandores del sol del mediodía. Por eso, al conocerla en 1909, es decir, 30 años después, derramé un torrente de lágrimas, dulce mezcla de amargo dolor, por mi ya perdida inocencia y del más acendrado agradecimiento ante aquel mudo testigo del primer beso de aquella caridad perpetua con que me amaste, Dios mío, desde la eternidad. Por eso al entrar a la ciudad que me vio nacer, antes que recorrer sus calles, antes de mirar sus edificios y aún antes de adoraros en tu sagrario, busqué con ansia loca el único objeto que allí perseguía, la sagrada pila bautismal, diciendo dentro de mí: oh mi estola bautismal, oh mi inocencia perdida, oh mi inocencia que te fuiste, oh mi filiación divina ya desfigurada. Mis lágrimas alarmaron a mis compañeras de viaje que no sentían como yo el dolor de una joya perdida, ni el hálito de un amor perpetuo exteriorizado 35 años antes en aquel lugar. Desahogado mi dolor en aquel lugar, volvimos a tomar las cabalgaduras que habíamos dejado en el atrio de aquel templo y nos dirigimos a la casa de un hermano de mi padre. Visité después la casa donde nací. Me refirieron las alegrías y dolores allí pasados por mis padres, pero ya nada me conmovió. Todo era muerto para mí, menos la fuente en donde Dios me dio su primer ósculo. Fueron mis padrinos de bautismo, 2 hermanos de mi abuelo paterno, Domingo y Juliana Montoya. Sus virtudes perfumaron su existencia larga y fueron otro florón con que Dios adornó mi frente al venir a la vida. Mi nombre, Laura. El nombre que me dieron no fue elegido por los míos, merced a la diversidad de deseos de mis padres. Él quería que me llamaran Dolores, y mi madre quería que me pusieran Leonor. En este caso, terció el sacerdote que me bautizó, y abriendo el martirologio, eligió el primer nombre que se le presentó. Me nombraron Laura. Cuando conocí que tal nombre se deriva de laurel, que significa inmortalidad, lo he amado, porque traduce aquella palabra: con caridad perpetua te amé. Si es perpetua, ha de ser inmortal, e inmortal ha de ser mi amor, y mi nombre fue el sello de esa inmortalidad de amores entre Dios y su criatura. Inmortal ha de ser la fe con el nombre que recibí. Bien cuidaba Dios del nombre de su amada, porque cuando al cambiármelo, según la costumbre en la congregación a que tengo la dicha de pertenecer, el ilustrísimo señor don Maximiliano Crespo, nuestro fundador, se opuso a que lo cambiara diciendo: Laura ha de ser su nombre. Todo es predilección de parte de Dios. Por la mía, no he hecho otra cosa que sembrar muerte en el jirón de vida eterna que Dios infundió en mi alma con el santo bautismo. Hasta el nombre ha salido mal librado en mis manos. En la inmortalidad salpicada de muerte es en lo que he venido a quedar.
Singularidades de su infancia. Como me propongo, Reverendo Padre, referir todo aquello con que Dios especializó, por decirlo así, mi existencia, preparando el destino a que me llamaba, en la obra de su providencia, permítame que consigne aquí algo que, aunque no siempre muestra el fin por el cual lo encaminó Dios, de un modo claro, por lo menos merece tenerse presente, por cuanto se aparta de lo ordinario, circunstancia que me mueve a creer que quizás entra en el plan de Dios al crearme. Se me ocurre, Reverendo Padre, que es como cuando uno regala un objeto precioso, que se complace en ponerle florecitas, cintas o un perfume raro, etc. Claro que aquello es tan accesorio que de ninguna manera forma parte del regalo, mas sí muestra el gusto, el amor, el respeto, la delicadeza del autor de la dádiva, ¿no es verdad? Pues al darme Dios la vida natural, ese gran don, quiso adornarlo, perfumarlo, atarlo o como quiera decirse, con algunas sartas raras que, aunque no necesario a mi formación especial, obligan mi agradecimiento. Son las siguientes. Número 1. No lloré al nacer, ni lo hice hasta 6 meses después. Habituados mis padres al casi continuo llanto de mi hermana mayor, creyeron que alguna enfermedad motivaría esta rareza. Consultaron un médico quien, después de examinarme, halló que la chica tenía una salud completa. A veces pienso que, como Dios no hace nada al caso, esta circunstancia extrañaría algo de mi futuro destino. Me necesitaba, Dios mío, perdóname esta palabra, me necesitabas guapa, tan sin nervios, tan aguantadora. Además, ¿cómo había de llorar al entrar en la vida? Aquella que tanto iba a agradecerte ese préstamo. Aquella a quien ibas a hacer tan venturosa a las pocas horas de vida. Oh Dios mío, quizás me excluiste de la ley general del llanto en aquel asomar de la vida, porque más tarde tendría que llorar mis propios pecados y los ajenos. Sería porque mis lágrimas no se vaciarían sino por un solo motivo justo. Pienso tantas cosas que me llenan de agradecimiento y mi amor tan poco proporcionado a tus dádivas. Mi madre quizá inconscientemente sorprendía el secreto de Dios, pues cuando más tarde lloraba yo las pequeñas contrariedades comunes a todos los niños, me decía: no llores por esto, guarda tus lágrimas para que más tarde las derrames por algo digno de ellas. Tanta intuición tenía de mi destino que jamás mimó mis lágrimas. Quería hacerme fuerte en todo, y no que así fuese su carácter, porque a mi hermano menor le enjugaba las lágrimas y le toleraba los mimos hasta con cierta debilidad. Dios mío, hoy quisiera tener mares de lágrimas para llorar el desconocimiento que de ti hay en el mundo. Aún no me basta la provisión que al nacer me reservaste. 2. Otra cosa rara, como quien dice, otro indicio de la fuerza que más tarde habías de desarrollar en mí contra todas las leyes naturales, fue el que 14 días después de nacida, sin motivo ninguno, estando sola, tirada sobre una cama, volví con un solo movimiento todo el cuerpo. Me puse boca abajo y levanté la cabeza, como para buscar algo. Esta operación no volví a hacerla, sino a la edad en que todos los niños la hacen. Es increíble que después me hayan reconocido por la pesantez de los movimientos, por la poca agilidad física, por lo inhábil en general para todo esfuerzo físico. Más tarde, cuando salía en compañía de niños iguales, siempre iba atrasada y si se ocurría saltar o trepar o hacer cualquier maniobra física, había de hacerme a un lado de los demás. Era incapaz. Además,
Cuando ya haciendo estudios profesionales estudié gimnasia, el profesor se exasperaba conmigo y mi calificación era la más baja. Dios mío, mi oficio de misionera reclamaba hoy que aquel primer acto de agilidad y de fuerza hubiera sido el asomar de una cabra, pero tus pasos son tan diferentes de los hombres. Hoy necesito ser cabra y soy tortuga. Y qué bien trepas tu tortuga por las breñas santificando a otros en ejercicio de paciencia y caridad. Muchas veces cuando al despertar te busco, Dios mío, recuerdo aquel levantar de la cabeza primero, aquel buscar algo y me digo, ay, si desde entonces te hubiera buscado alrededor de mi lecho. Muchos años había de pasar, sin embargo, sin que mi alma te conociera, ni tuviera afán de buscarte. 3. Otra circunstancia rara es la que refería a mi madre con ternura sin igual. No hacía lo que todos los niños hacen en sus envolturas. Con un ligero gemido indicaba las necesidades físicas y no cesaba de darlo hasta que no me veía libre de las ropas. Satisfecha la necesidad, quedaba tranquila entre mis ligaduras infantiles. ¿Qué significaría esta especialidad? No lo sé. ¿Sería punto adorno colocado con gracia en la joya de mi vida natural? ¿Despuntaría entonces mis tendencias a no mortificar a nadie? ¿Sería que desde aquella época quería vivirme sola la vida, como más tarde me la he vivido? De cualquier modo, estoy muy agradecida de mi Dios hasta por esta circunstancia. Tenía 6 meses cuando me atacó la tosferina, con tanta fuerza que creyeron que moriría o que mis pulmones quedarían inutilizables. En los mismos días fue atacada también por la misma enfermedad la mujer de la cocina. Ambas nos vimos a la muerte. Al mismo tiempo nos empezó un acceso de tos violento. Pero como los designios de Dios eran distintos con las dos, en él se ahogó ella y a mí me lograron volverme, dándome aire artificialmente. Esta mujer se llamaba Isabel, y llamo la atención sobre ella y las circunstancias de su muerte, porque más adelante necesito hacer alusión a ella. Aún no caminaba cuando comenzó a mostrarse mi carácter irascible y burlón. A gatas me puse una ocasión en la puerta de la calle y comencé a hacer ademán de burla y a reírme de un campesino mal vestido que pasaba. Con señas, pues, aún no hablaba. Invitaba a la niñera para que observara el campesino. Qué pronto, Dios mío, ensayé el ofenderte. No me libré de la corrección materna, pero mi enmienda tardó mucho, porque recuerdo que hasta ya levantadita, tenía que luchar con esta tendencia. Laura Montoya Upegui. Historias de las misericordias de Dios en un alma.